te damos gracias, Señor, porque hoy podemos estar aquí en tu casa y porque hemos podido poner, Señor, nuestras peticiones delante de ti, Señor, con la certeza de que tú nos oyes. Ayúdanos, Señor, a pedir conforme a tu voluntad, Señor, y a esperar pacientemente, Señor, tu respuesta. Te damos gracias también por esta oportunidad que nos das, Señor, de hablar de ti, de seguir estudiando, Señor, el libro de Génesis. Enséñanos a ver, Señor, las cosas que tú quieres que veamos, Señor, y permite que todas las cosas que se digan aquí, Señor, provengan de ti. Gracias te damos, Señor, por este privilegio, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, de entender, de poder comprender más cosas, Señor, de tener recursos a nuestra disposición, Señor, para poder expresar con claridad, Señor, pero sobre todo con fidelidad, Señor, lo que tu palabra quiere decirnos. Todo esto lo ponemos, Señor, en tus manos y te damos gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de Génesis, como decía, y justamente hoy corresponde el capítulo 23. Entonces los invito a que me acompañen con la vista. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera y bueno, si tienen otra versión seguramente van a leer algunas cosas de manera diferente. Y de hecho la Biblia que tengo dice muerte y sepultura de Sara. Y la palabra del Señor dice: fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham, y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta a tu muerto. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tomadlo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham, diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra, pues, tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó a Abraham el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata, de buena ley, entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Listo, hermanos. Entonces, este es uno de esos capítulos que en primer lugar vienen después de capítulos o de partes de la Biblia, específicamente en este libro, que podríamos considerar como el clímax, ¿no?, de Génesis. Y escuchábamos hace 2 semanas a Chuy hablando sobre el nacimiento de Isaac, y él decía, había nombrado su predicación, ¿no?, Dios cumple sus promesas. Entonces decimos, ok, perfecto, ya ahí sabíamos que todo esto que hemos venido estudiando desde el año pasado sobre Génesis, viendo que habían pasado muchas cosas en la vida de esta familia, Abraham y Sara, y vemos cómo llega a su cumplimiento, ¿no? Y entonces podemos decir, ok, ya, listo,
Creo que ahí está el tema. Y el miércoles pasado escuchábamos a Arturo, que había titulado su predicación Una prueba de fe. Entonces, vemos cómo en estos 2 capítulos, si vemos en retrospectiva, se da una prueba muy clara de Dios cumpliendo sus promesas, su promesa específica en Isaac, y por otro lado vemos el riesgo o este miedo en principio que tenía Abraham de decir, bueno, ¿cómo va a pasar esto? Pero la confianza de Abraham diciendo, bueno, incluso si tiene que resucitar a alguien, va a resucitarlo a mi hijo, porque pues Dios lo prometió, ¿no? Y vemos después cómo Dios sigue cumpliendo sus promesas y por más difícil que haya sido la prueba, Dios proveyó, ¿no? Dios proveyó este carnero y nos dio esta imagen de lo que habría de venir, ¿no? en Jesús. Entonces, vemos como muchas emociones hasta este capítulo y justamente una de las cosas que mientras estudiaba leía en libros y comentaristas decían, este capítulo en particular solo se hace una mención de Dios, entonces normalmente podríamos pensar que se trata solamente de una descripción como de, bueno, claro, ¿no? Hay un nacimiento y luego hay una prueba y luego, bueno, alguien se muere porque se tiene que morir y luego todo sigue, ¿no? De hecho, hablaban mucho los comentaristas como el siguiente capítulo, pues ya, es como dar un paso, ¿no? Pero sabemos que Dios es intencional con su palabra y Él quería muy claramente establecer este fragmento ubicado en nuestras Biblias en el capítulo 23, pero bueno, alguien que leyera esto, yo trataba de imaginar y decía, bueno, han pasado todas estas cosas, sale de su tierra, le cree a Dios, luego baja, luego se equivoca, etcétera, etcétera, y luego, si yo leo esto sin contexto, digamos, como si yo estuviera en la audiencia original de este texto, yo leería de corrido, y entonces diría, bueno, o sea, no hay como un paso, no hay como una pausa entre nace el hijo de la promesa, hay muchísima felicidad, luego hay un riesgo, me preocupo, es como una montaña rusa de emociones y después es como, sí, Dios proveyó y entonces otra vez nos alegramos. Y el siguiente, en lugar de dejarnos disfrutar todavía como el beneficio y la bendición de Dios al proveer este sacrificio sustituto, nos dice, y alguien se muere, ¿no? Entonces nos dura poco. Si yo leyera esto de corrido, me duraría poco, ¿no? La emoción de saber que Dios está haciendo todas estas cosas. Y entonces, una de las cosas que pensaba también mientras estudiaba esto es que podríamos cerrar este capítulo, porque así se llama, Muerte y sepultura de Sara, en eso, en que el tema central de este capítulo es la muerte. Y es muy, digamos, como curioso, que realmente solo el primer versículo y el último hablan de la muerte específicamente de Sara. Todo lo demás se trata del proceso en el que Abraham estaba obteniendo un espacio para enterrar a Sara, ¿no? Entonces, si eso es real, y normalmente lo platicábamos el domingo ahí en la reunión de varones y de predicación expositiva, es normalmente donde las cosas que más se repiten o donde se pasan más tiempo normalmente son las más importantes. Entonces, si pasamos la mayoría de todos estos versículos explicando el proceso por el cual se consiguió una tumba para Sara, entonces eso debe ser lo importante. Y justamente es donde quiero centrar nuestra atención. Y aunque no hay imágenes tan claras o no hay, o esto no necesariamente es una sombra específica de algo que vemos en el Nuevo Testamento, sí podemos encontrar ciertas analogías, ciertos parecidos que nos ayudan a pensar en las cosas en retrospectiva, ¿no? Y creo que una de las grandes bendiciones que tenemos nosotros de vivir después de Cristo es que podemos leer todo esto a la luz de lo que significan bajo el Evangelio y bajo la obra de Jesús. Podemos entender y darle un significado distinto a solamente pasarlo como de, claro, listo, se murió Sara y bueno, habría que encontrarle un lugar, y claro, había reglas comerciales como lo vemos en Ruth, se ponían en la puerta de la ciudad, hacían tratos, ¿no? Era como una cosa que parece más histórica. Sin embargo, otra vez, a la luz de lo que pasa
en el Nuevo Testamento, en la obra de Jesús, en lo que logró a través de todo lo que hace, podemos ver qué significado tiene, qué importancia tiene que la Biblia pase tanto tiempo explicando cómo se hizo un trato, ¿no? Y una de las primeras cosas para establecer lo profundo, lo grande de esto es el hecho de que cuando dice que tiene 127 años, Sara se murió de 127 años, y la Biblia es muy específica de eso. Eso quiere decir que desde que estaban casados, pasaron más de 100 años. Estuvieron 100 años casados. Y quiero que tratemos de ver eso. El fin de semana pasado estamos muy contentos porque estamos celebrando 25 años de un matrimonio, ¿no? Y entonces ahora decimos, wow, o sea, alguien pasó 100 años juntos, ¿no? Y es algo como muy interesante, y me gustaba pensar en que normalmente vemos al patriarca, vemos a Abraham, pero quiero que piensen en Sara. Sara estuvo en todos los momentos con Abraham, en los altibajos, estuvo en la parte donde ganaba cosas y ganaba reputación, pero estaba también en los momentos en los que por malas decisiones de su esposo, pues ella estaba en riesgo y estaba trayendo maldición a otras personas. Y estuvo también Sara tratando de pensar en echarle la mano a Abraham para que la promesa fuera cumplida con Agar e Ismael, y estuvo con Abraham cuando 2 veces, y lo platicábamos en una de estas predicaciones, 2 veces dijeron medias verdades diciendo que era su hermana, porque sí era su hermana, pero también era su esposa. Entonces vemos que hay 100 años de muchísimas emociones, y dentro de esos 100 años Sara no solo fue fiel a Abraham, por supuesto que fue fiel a Dios. Ella, a pesar de haberse reído al principio, ella fue creyendo, ¿no? Y tanto es así, y tanto es la importancia de la vida de Sara y su fidelidad y su confianza. Ella también estaba viendo la promesa que le habían hecho a su esposo, porque la promesa era, ok, sí, yo hablo contigo, ¿no? Dios, Abraham, pero claro, necesitas a tu esposa, y más vale que tu esposa esté contigo, porque esa es la manera en que no hay de otra, necesitas a tu esposa para que la promesa se cumpla, y de esa manera fue. Y tan es así que de hecho, y yo no lo había visto, hermanos, cuando leemos Hebreos 11, ¿no? Llegaremos un domingo de este año a eso. En Hebreos 11 casi siempre uno habla de Abraham y Noé, y faltarían tantos detalles, ¿no? Y Enoc y todo, pero Hebreos 11 registra específicamente a Sara, ¿no? Dice que ella, creyendo también la promesa, o sea, la cargó junto con Abraham. Entonces hay algo en la muerte de Sara que nos hace comprender el valor de la vida de Sara, ¿no? En la vida de Abraham, en la vida de Israel, en la vida de la promesa y en la vida en el proceso de redención. Sara era importante, ¿no? No era solamente un instrumento para que naciera. Isaac era un instrumento para reforzar y acompañar a Abraham en esto. Y una de las cosas, hermanos, es que dentro de estos 100 años llega un punto en el que Abraham se detiene y dice 2 cosas. Abraham hizo duelo por Sara en el versículo 2 y luego la lloró, ¿no? Entonces son 2 procesos distintos. Hacer duelo posiblemente, y los comentaristas discuten un poco alrededor de esto, hacer duelo era como un proceso natural y un proceso incluso, podríamos decir, cultural. Tenían que dedicarle un tiempo, tenían que estar así. Pero cuando dice llorarla, obviamente implica que había como, no era solo un proceso en el que tenía que echarse ceniza y pasar en silencio y apartarse, sino había mucha emoción invertida en este proceso. Y sí es muy importante que, aunque usa menos de un versículo para hacer eso, quiero que tratemos de entender qué pasaba o qué podría haber estado pasando por la cabeza y por el corazón de Abraham mientras esto pasaba. Y si no fuera suficiente que su esposa acaba de morir, pues al cumplir este
proceso o esta costumbre del duelo, tienen que encontrar rápidamente un lugar donde enterrarla, ¿no? Porque esa era parte de esto, o sea, de las reglas y las costumbres. No podías tener, la única razón por la cual el cuerpo de un muerto podría permanecer más tiempo, ¿no? Históricamente, era porque querías que el pueblo, o sea, era alguien de prominencia y alguien del pueblo la viera. Y sin embargo, pues aquí no conocían a nadie, ¿no? O sea, conocían a la gente, pero no tenían familia, estaban en una tierra diferente, entonces era como, ok, necesito encontrar rápidamente un lugar donde enterrar a la mujer que me acompañó durante más de 100 años. Y entonces, justo después de esto, cuando él se acerca ya a la gente de Canaán, hace una declaración muy importante y que nos ayuda. Dice el versículo 4, extranjero y forastero soy entre vosotros. Ahora, el que use dos palabras que posiblemente podrían ser sinónimos no es una casualidad o no es un tema nada más de, bueno, pues podría haberse ahorrado una palabra. Tienen significados distintos. Un extranjero es alguien que vive en otro lugar. Sin embargo, un forastero es alguien que no solo vive en otro lugar que no es su tierra natal, sino que además no tiene ningún derecho, ¿no? Y esto es importante, hermanos, en todo este proceso. ¿Por qué? Porque si Abraham era un forastero, no tenía ningún derecho en esta tierra, entonces justamente no tiene dónde hacerlo. Y por eso busca hacer como esta transacción. Y ahora es bien importante cuánto tiempo, digamos, o cuánto espacio le da la Biblia a esta interacción entre los de Et y después Efrón, que es la persona con la que está buscando. O sea, yo creo que más del 50% de los versículos hablan de esta conversación. Dice que Abraham se acercó y se inclinó, ¿no? Y él les dice, intercedan por mí, hablen con esta persona porque yo quiero esa tierra que está ahí, ¿no? O sea, ni siquiera quiero esa tierra, quiero esa cueva para enterrar ahí a mi muerta. Y Abraham es muy específico, ¿no? Es muy específico en ese lugar. Y quiero que vean, una vez que hablan, siguen en la puerta de la ciudad, se acerca a Efrón, y Efrón le dice 2 veces, ¿no? Cuando habla con él, le dijo, oye, a ver, ¿por qué estás haciendo tanto lío? ¿No? O sea, eres un príncipe de Dios, eso quiere decir que era alguien a quien reconocían, pero una de las cosas que vemos a la luz de este pasaje es que 2 veces están hablando y al principio Efrón le dice, nadie te va a negar este lugar, o sea, entiérrala donde quieras, ¿no? Y entonces Abraham dice, no, o sea, yo quiero pagarte el precio completo. O sea, no dice, quiero pagarte algo, vamos a regatear, ahí negociamos, es como, lo que tú me digas que cuesta, eso va a pagar. Y después le pregunta algo, después en el versículo 13, le vuelve a decir, oye, no, te quiero pagar, en serio, te quiero pagar. Y le dice, ¿qué tienes? O sea, ¿qué es esto entre tú y yo? ¿No? Es como diciendo, en serio, ¿qué traes? ¿No? Le está diciendo Efrón. O sea, ¿por qué estás buscando tener un problema conmigo? Te estoy diciendo que no pasa nada. Es más, te voy a decir que este lugar cuesta mucho dinero, ¿no? Y de hecho es muy... O sea, es como muy chistoso porque si analizamos el versículo 11, Abraham solo estaba buscando la cueva, pero cuando le contesta Efrón, le dice, oye, ahí está el terreno y la cueva dentro de ella. Entonces, ahí él ya, o sea, ya le brillaron los ojos, ¿no? Ya sonó su bolsita esperando el dinero y le dice, ok, está dispuesto a pagar el precio completo, pues ¿por qué solo le vendo la cueva? Mejor le vendo todo el terreno y esto va a costar más dinero, ¿no? Y la pregunta es, o sea, ¿por qué Abraham fue tan insistente? ¿No? Nos podemos preguntar, ¿por qué Abraham fue tan insistente en decir, no, yo te pago? Sabiendo que le iba a costar mucho dinero. Y todavía le dice, híjole, cuesta 400 ciclos de plata, ¿no? Ciclos no era necesariamente una moneda, pues, porque no se acuñaban monedas, era peso, ¿no? Era un peso en plata. Pero
solo quiero para que más o menos tengamos una referencia de cuánto es 400 ciclos de plata. Entre 8 y 10 ciclos de plata era el salario anual de un trabajador. Eso quiere decir que eran unos 40, 50 años de trabajo de alguien lo que costaba esta tierra. Entonces quiero que piensen que es la mitad del tiempo que vivió casado con Sara lo que le va a costar enterrarla, ¿no? Entonces otra vez, cuando piensas en eso es, ¿por qué la insistencia? ¿Por qué está dispuesto a pagar todo esto? O sea, tiene que haber una razón por la cual Abraham es tan insistente en decir, la quiero. Y la razón, que es un poco lo que les decía al principio, es, Abraham entendía su condición como un forastero y como un extranjero. Entendía que no tenía absolutamente ningún derecho. Y estando entre personas de afuera, por más que le dijeran, oh, si tú eres un príncipe de Dios, y después le dicen, ah, bueno, pues como eres un príncipe de Dios, pues seguramente tienes mucho dinero, así que ahí va, ¿no? Y entonces y una de las cosas que es muy interesante es que Abraham sí tenía dinero. O sea, de hecho, si piensan en lo que pasó con Abimelech, le dio 1000, ¿no? Entonces las monedas o los ciclos de plata. Entonces, pues ahí tenía el guardado, ¿no? Podía pagar eso. Sin embargo, era mucho dinero. O sea, de todas maneras era exorbitante lo que le estaba pidiendo. Pero al entender su condición, Abraham pensaba, ¿no? y es lo que creo que pensaba, es, si yo le entierro en cualquier lugar, si le digo, oye, pues me da chance, justo es eso. Y piensen en esto. Piensen que cuando ustedes piden un favor, no tienen ninguna garantía. Por una parte, que que les hagan ese favor, y dos, que no se los van a cobrar después. Entonces, Abraham no tenía, y sabía que no tenía absolutamente ninguna garantía si él no pagaba, ¿no? Entonces, dices, es importante que yo haga esto, es importante que yo siga adelante y esté dispuesto a pagar lo que sea necesario. Y quiero que veamos, y otra vez es lo que les decía, si regresamos o si vemos esto desde donde estamos hacia atrás, está increíble porque vemos que este lugar, específicamente en Hebrón, esta tierra en Macpela, tan específicamente, ahí enterraron a Sara, porque finalmente dice que esto quedó de heredad, o sea, como una herencia, y el terreno y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Entonces, cuando vemos hacia adelante, y perdón, me voy a adelantar un poco y solo voy a mencionar tal cual así, en el capítulo 25, o sea, ahí enterraron a Sara, y diremos, ok, ya tiene un lugar muy grande tal vez para una persona, pero después vemos en Génesis 25 que ahí es donde Isaac enterró a Abraham. Y después vemos en Génesis 49 que ahí es donde Jacob enterró a Isaac. Y después vemos en Génesis 50 también que José específicamente pidió que cuando estaba en Egipto, que cuando él muriera sus restos se llevaran a Hebrón, justamente la misma tierra de la que estamos hablando. Después, en Éxodo 13, 430 años después, Moisés tomó los restos de José en su peregrinaje por el desierto. Entonces lo estuvo trayendo, ¿no? Los tomó de allá y saliendo se los llevó por todos lados. Y después, hasta Josué 24, cuando ya conquistan la tierra prometida, vemos que Josué enterró ahí los restos de José. Entonces, vemos una historia de aproximadamente, tal vez 500 años, donde una decisión específica de Abraham, intencional, donde tenía que pagar un precio exorbitante, tiene una consecuencia mucho más grande. Y justamente es algo que decía así, o sea, el alto precio de esta promesa no solo se veía en todos los sacrificios que tuvo que hacer Abraham, sino también, ¿no?, en un desembolso económico, pero también en un desgaste emocional. O sea, podríamos estar seguros que Abraham no sabía que esto iba a pasar. O sea, Abraham dijo, yo tengo que hacer esto, voy a pagar, y bueno, pues que ahí me entierren. Posiblemente él sí habló con Isaac y le dijo que aquí me entierren. Pero que 500 años después todos los patriarcas hayan sido enterrados ahí, es una forma en la que vemos el cumplimiento de la promesa de Dios de darles una tierra
porque fue la primera propiedad con un derecho de alguien que se volvería el pueblo de Israel. Pero por otro lado, vemos que Abraham apostó sin saber qué iba a pasar. Abraham le creyó a Dios y creyó que su promesa iba a ser tan clara que aunque en ese momento la tierra prometida todavía no era ni cerquita suya, él dijo, yo sé que Dios me va a dar esta tierra porque Dios lo prometió. Entonces, si Dios lo prometió, puedo hacer una inversión inmensa, exorbitante en una tierra que no es mía, porque sé que mañana va a ser, tal vez no mía, pero va a ser de mi pueblo. Y todas las naciones van a ser benditas, y entonces estoy poniendo toda mi fe en algo que no veo en absoluto, en algo que todavía no sé qué va a pasar, ni siquiera creo que lo tenga planeado, pero sí confío tanto en el Dios que me prometió esto, que puedo poner todas las cartas, puedo asegurarme que todas las cosas están puestas no en si tengo mucho dinero o no, si soy un príncipe de Dios, si me llevo bien con los de aquí, si en algún momento el poder del ejército o no de Israel, nada de eso. Es yo poner mi promesa, mi confianza en Dios, y es algo parecido a lo que decía Arturo. O sea, Abraham le creía tanto a Dios que en el caso de Isaac creyó que aunque nadie habría resucitado antes, dijo, bueno, pues si eso es algo que Dios tiene que hacer, lo va a hacer, porque eso es lo que él prometió. Y ahora le dice, ok, si yo tengo que comprar una tierra aquí donde no tengo absolutamente ningún derecho, pero por confiar en que Dios me va a dar esa tierra, lo hago, no pasa nada. Y eso debería enseñarnos, hermanos, un poco a ser desprendidos con lo que tenemos, en nuestras relaciones, en nuestras amistades, y no me refiero a que simplemente no nos importe, ¿no? Pero deberíamos de ser más desprendidos sabiendo que si Dios ha prometido algo para nosotros, entonces puedo confiar en que eso de una u otra manera, al modo de Dios, se va a cumplir. Entonces puedo estar tranquilo en las decisiones que tome, puedo estar tranquilo en la manera en que estoy dando mi dinero, la manera en que estoy contribuyendo a la iglesia, la manera en que hago esto, en la manera en que de repente Dios me pide tomar una decisión muy difícil y digo, listo, o sea, si Dios me está pidiendo esto, no estoy confiando en lo que puede pasar o no estoy confiando en lo que yo tendría que hacer ni el paso que yo tendría que dar. Estoy confiando que al final Dios dijo, eso es lo que quiero y yo voy a hacer que funcione. Y eso es lo que debería de traernos a la mente este pasaje. Y después, otra de las cosas que es importante, hermanos, es, en este caso, el precio fue pagado, era irreal, ¿no? O sea, eran otra vez 40, 50 años de trabajo de alguien por lo que estaban pasando. Y dijo, ok, aquí está el dinero, ¿no? No me importa, estoy poniendo todo lo que tengo en la promesa del Señor. Sin embargo, cuando pensamos en nosotros, hay algo, hermanos, en que si Abraham no hubiera pagado el precio, él no tenía ninguna garantía de esa tierra. Pero al mismo tiempo, aunque nosotros hubiéramos querido, no hubiéramos podido pagar el precio que había que pagar por nuestro propio pecado. No hay forma. O sea, Abraham tenía dinero y dijo, ok, listo, aquí está. Pero nosotros no. Estábamos en una deuda imposible de pagar, ¿no? Estamos en una prueba, inaguantable, lo decía también el miércoles pasado Arturo. ¿Por qué? Porque decimos, no tengo que poner aquí adelante. O sea, sé que tengo que pagar por algo que hice, pero no tengo forma de pagar por algo que hice. Y quiero que piensen si ustedes reconocen y dicen, bueno, pues sí, reconozco que no puedo pagar, pues bueno, algo tiene que pasar. Quiero que vayan a un banco y le digan, bueno, debo mucho dinero. ¿Qué creen? No, pues sí me siento mal, pero debo mucho dinero. Les voy a decir, no, tu deuda está perdonada, no te preocupes porque te sientes mal. No, en un banco les van a decir, van y pagan, ¿no? Y van a tener que hacer de alguna manera eso. Y de la misma manera nosotros nos enfrentábamos a una situación en la que éramos incapaces de pagar. Y al mismo tiempo, el precio que había que pagar no solo era exorbitante, es completamente incomprensible. El hecho de que el precio de nuestro pecado, y la Biblia lo dice, o sea, el precio del pecado es la muerte, pero ninguna muerte nuestra podría lograr obtener el derecho
que obtuvimos a través de la muerte de Cristo. Y quiero que pensemos en las consecuencias de que alguien más haya pagado por lo que nosotros no podíamos pagar. Y esto lo repetimos todo el tiempo, hermanos, pero es muy importante y espero que los emocione. Espero que los emocione recordar todo el tiempo que había una deuda que no podíamos pagar y sin embargo alguien vino y dijo, ok, yo tengo los medios para pagarlo con mi propia vida a costa de un precio absurdamente imposible para nosotros. Y el hecho de que Abraham hubiera obtenido una tierra, el hecho de que ese pedacito, que seguramente era muy grande, pero ese pedacito de tierra en Macpela ya era por derecho de Abraham y era por derecho de toda su descendencia, dice por heredad, por herencia, y lo vemos en lo que les decía, estos 500 años después, y de hecho si ustedes, de hecho todavía existe un lugar, que es la tumba de los patriarcas, si ustedes quieren ir a Hebrón, posiblemente no es exactamente el mismo lugar, pero hay ya de hecho está junto a una mezquita extrañamente, pero ustedes pueden ir a visitar la tumba de los patriarcas y al parecer ahí están los restos de todos, ¿no? Pero quiero que pensemos también en lo que hablábamos, el hecho de que Abraham reconoció su condición como un forastero, como alguien que no tenía absolutamente ningún derecho. Y quiero que piensen en cómo esto es similar a cómo somos nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros somos extranjeros y advenedizos, ¿no? Esperando, aguardando esto que va a venir. Pero quiero que vayamos un poco más atrás. Quiero que vayamos entre Abraham, la promesa de Abraham, y antes de la llegada de Jesús. En ese momento, éramos más forasteros que nada, ¿no? Estábamos fuera del pacto, no teníamos absolutamente ninguna oportunidad, no teníamos absolutamente ningún derecho. El único derecho que teníamos era morirnos por nuestro propio pecado. Y sin embargo, se paga este precio y entonces la herencia que recibimos ya no es algo que se puede acabar con la erosión o con una tormenta de arena o con algo que puede suceder ahí. Ya no es algo que naturalmente se desgasta, es una herencia, dice la palabra del Señor, incorruptible. Es algo que no va a pasar nunca. Lo que recibimos de parte de Jesús a través de su sacrificio es una herencia por la que no pagamos nada, pero que nos entrega todos los derechos. Dice, a los que creen en su nombre les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, quiero que piensen en las dimensiones. Aquí nos sorprendemos Él compró una tierra y sí, había una promesa que Dios cumplió, pero en Jesús nosotros recibimos esta oportunidad de tener primero una herencia, la oportunidad de ser llamados, el derecho de ser llamados hijos de Dios, parte de la familia de Dios, y dice, y herederos con Cristo. Es decir, todas las cosas que ganó Jesús son nuestras ahora. Y posiblemente en esta vida no vamos a disfrutarlas todas, porque todavía nuestro corazón está en pecado, pero la promesa que tenemos, cuando Jesús se fue y dijo, oye, yo voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén, esa herencia es algo que estamos aguardando y todavía vemos, hermanos, en Hebreos 11, cuando habla de todos estos héroes de la fe, dice que ellos fueron esas personas que sin haber recibido lo prometido lo saludaban de lejos, esa promesa, ¿no? De hecho, Sara fue la primera persona en todo el pacto, en toda la historia, que de esa manera, habiendo recibido la promesa, le hizo así, ¿no? Y le dijo, bueno, ok, no la voy a cumplir en esta vida, pero soy la primera que voy a disfrutar de esto. Y después habla de Abraham, Hebreos 11, y dice que Abraham no estaba esperando una ciudad terrenal, él estaba esperando la ciudad cuyo fundamento es Dios. Entonces, ahí es donde deberíamos unirnos con Abraham y decir, ok, ya entiendo toda esta historia, cómo nos lleva, pero el estatus en el que nosotros vivimos, la esperanza que tenemos, la promesa que hemos recibido, es mucho más grande. Y obviamente no es por menospreciar el pacto que Dios hizo con Abraham, que se cumplió en el Antiguo Testamento, pero dice que ahora somos herederos de un nuevo pacto, y un nuevo y mejor pacto, porque esto es algo que no va a terminar, es algo que no depende absolutamente de nosotros, hermanos, y es muy importante que nosotros tomemos como este deseo y esta entereza y esta confianza de Abraham
y digamos, listo, o sea, yo voy a dejar todo y voy a poner todas estas cosas porque lo que más anhelo es esta ciudad donde el fundamento es Dios, donde voy a pasar toda la eternidad disfrutando de esto, donde toda la herencia, donde antes no tenía absolutamente ningún derecho, donde lo único que me esperaba era una muerte tormentosa, donde lo único que me pasaba y lo único que esperaba era pasar la eternidad sin Dios, de repente tengo una herencia y de repente tengo algo que costó tanto, pero que a mí no me costó nada. Y quiero que eso sea lo que nos dé esperanzas, hermanos, cuando situaciones como estas nos pasen, cuando incluso enfrentemos la muerte o la enfermedad, o cuando veamos que la vida no necesariamente va como pensamos que debería de ir, que pongamos los ojos en esa promesa. Y pongamos los ojos no en la promesa como algo que codiciamos, sino pongamos nuestros ojos en quien da la promesa y en quien de hecho ya cumplió la promesa. Y no sé si recuerdan, Natán siempre tiene esta frase que estamos en el tiempo del ya, pero todavía no, ¿no? Ya podemos y ya somos herederos de esas promesas, pero todavía no podemos disfrutarlas del todo, pero solo falta un poquito para hacer esto y justo con esto quiero terminar. Dice en Hebreos 11 que ellos, sin haber recibido la promesa, la saludaban de lejos. Y quiero que veamos hoy que la promesa que nosotros saludamos está muy cerca. No es algo que vemos por allá que va a pasar, es algo que ya existe, que ya tenemos, que ya podemos en cierta forma disfrutar y es algo que podemos todavía veladamente, todavía incompleta, o de forma incompleta, hermanos, pero es algo que ya tenemos, es esta promesa. Y quiero leerles esta última frase para terminar, y dice: así como Abraham puso su fe en una promesa aún por cumplir, al pagar por la sepultura de Sara, nosotros ponemos nuestra fe en una promesa aún por cumplir en la sepultura del Hijo de Dios. Ambos, Abraham y todos nosotros, su iglesia, tendremos la promesa cumplida cuando Jesús venga otra vez. Así que descansemos en esa promesa, hermanos, y veamos cómo la muerte nos hace apreciar mucho más la vida que tenemos en Jesús. Señor nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos comprender a través de tu palabra, Señor, y viendo hacia atrás, viendo todas las cosas que tú nos has dejado en tu palabra preciosa, Señor, podemos ver a la luz ahora del cumplimiento de tu promesa, de la llegada de el Hijo prometido, del que habría de sacrificar su propia vida, pagar el precio para darnos una herencia incorruptible. Podemos gozarnos, Señor, y podemos seguir nuestra vida, podemos seguir caminando sabiendo que aquello que has de cumplir, aquello que has prometido será cumplido en su totalidad, que no quedará una sola cosa, Señor. Y gracias porque nos salvaste, Señor, y porque pagaste un precio que era imposible que nosotros pagáramos. Podríamos dar todo lo que tendríamos en esta vida y no sería suficiente. Y gracias, Señor, porque no escatimaste tu propia vida por nosotros, sino que te humillaste hasta lo sumo y moriste. Y a diferencia de Sara, Señor, no quedaste, y de todos los patriarcas, no quedaste, Señor, en una tumba ahí. Gracias porque resucitaste y porque hoy estás sentado a la diestra del Padre y hoy estás preparando morada para nosotros. Y aunque anhelamos y somos aún extranjeros en esta tierra, en este mundo, Señor, anhelamos con paciencia y anhelamos con muchísimo gozo y expectación, Señor, lo que tú has de mostrarnos en la gloria eterna, Señor, en tu presencia. Gracias te damos, Señor, porque podemos ver esto en tu palabra. Y gracias, Señor, porque a pesar de los sinsabores de esta vida, a pesar de que la gente muere y nos hace entristecer, Señor, podemos ver que la esperanza está mucho más allá y la esperanza es mucho más grande porque está fincada en esta roca eterna de los siglos. Te damos gracias y te pedimos que nos acompañes, Señor, de regreso a nuestras casas y que sigas trabajando en nuestras vidas y en nuestro corazón, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.